Ahora que hemos visto la nueva película de Cumbres Borrascosas, nos preguntamos, ¿es una buena adaptación del libro? Si te pierdes entre libros, este es tu podcast. Hello, fairy darling. Cumbres Borrascosas es un libro que se ha adaptado más de una vez a película, lo que hace que cada cierto tiempo la gente vuelva a debatir sobre él o a leérselo por primera vez. Esto es Libretes y Gatetes, yo soy Kisu, y para debatir de Cumbres Borrascosas y su nueva adaptación me acompaña Nefer. Nefer, ¿tú crees que puede adaptarse bien la historia de Cumbres Borrascosas? Yo creo que es un libro bastante complejo y al final creo que con una adaptación te tienes que centrar siempre en algo, ¿no? Tienes que sacar a relucir ciertos temas, porque también pasó un poco con Orgullo y Prejuicio, ¿no? Que creo que muchas de nosotras tenemos esta película como en el top de historias de amor y al final también se recortó mucho del libro, ¿no? Porque se centró mucho en el romance entre Lizzie y el señor Darcy. Pero, por ejemplo, la historia de amor que hay entre la hermana de Lizzie y el amigo de Darcy, que ahora mismo no recuerdo ni su nombre, es una parte muy importante del libro, ¿no? Entonces yo creo que siempre se va a quedar algo y en concreto con Cumbres Borrascosas es muy complicado tocar todos los palos que hay en el libro. Eso justo quería lanzar yo a modo de pregunta y sobre todo para la gente que no haya leído el libro y vaya a escuchar este podcast, que sepáis, antes de nada, que va a haber algunos spoilers tanto del libro como de la película. Sí. Ahora bien, si sirve para ayudaros a leer el libro o para ver la película, o justo lo contrario, pues adelante con ello. Entonces, aquí lanzo la pregunta, Nefer. ¿Es una historia de amor lo que leemos en Cumbres Borrascosas? El libro yo diría que no. Sé que hay muchas opiniones, hay gente que dice que sí, que es una historia de amor, pero muy oscura. Yo personalmente digo que no. Hay amor, muy entre comillas, hay historias de amor entre ciertos personajes, pero desde luego no es lo que mueve la historia, más bien yo me inclino a decir que es la obsesión lo que mueve la historia. Entonces, para mí no es una historia de amor. No sé tú cómo lo ves. Yo creo que cuando pillé el libro pensé que me encontraría algún tipo de romance, ¿no? También sin saber el contexto realmente detrás de la publicación, te esperas que las autoras de esta época como que se aventuren en un romance quizás más gótico, más oscuro, pero que se vayan acercando a la novela romántica. Sin embargo, pues luego me di cuenta de que no. Cuando vayáis a leer Cumbres Borrascosas, no os vais a encontrar una historia de amor, al menos no una historia de amor bonita. Sí, sí que es cierto que yo leí antes Jane Eyre, que es de la hermana de Emily, de Charlotte, y aquí sí que hay una historia de amor y muy marcada. Entonces, yo es cierto que sí que esperaba encontrar algo así, ¿no? De un amor un poco retorcido, cuestionable, ¿no? Porque hay veces que en el libro yo lo estaba leyendo y decía, Jane, hija, date cuenta de que esto, esto está mal. Pero sí que podría llegar a decirse que es una historia de amor. Y luego sí que es cierto que viniendo de Crepúsculo y siendo el libro favorito de Bella y que Crepúsculo sí que es una historia de amor, em, ella lo vende un poquito también como que es este romance oscuro, pero no es romance al final, es una relación muy tóxica y muy obsesiva. Pero sí que es cierto que yo entré con el piecito diciendo, vale, habrá romance, pero vamos, es que enseguida ves que no. Yo creo que en el segundo capítulo ya dices, vale, aquí hay cosas muy turbias. A mí, de hecho, aparte de lo que me haya podido sorprender del libro, yo sabía que eran tres hermanas, las Bronte, que las tres escribían cosas, que no he leído Jane Eyre, pero sí que he oído hablar mucho de esta novela y de la propia autora. Pero me gusta mucho, me gusta y no me gusta, quiero decir, el contexto detrás de que las tres se pusieron de acuerdo, las tres hermanas, que la tercera es Anne, para publicar con un seudónimo
que compartieran apellido igualmente, que era el apellido Bell. Entonces, Emily Bronte saca Cumbres Borrascosas, una de las hermanas, Charlotte, saca Jane Eyre y Anne saca Agnes Grey, creo que se llama la novela de ella. Bueno, Anne tiene varias, pero Agnes Grey es como la más conocida de ellas, sí. Y justo estuve como leyendo un poco como crítica de la época y de Emily Bronte sin saber que era ella, la criticaban diciendo que era un hombre sin fe ni moral. Y es como, madre mía, esto empieza fuerte. Entonces, es verdad que cuando te lees el libro viendo un poquito de este contexto, dices, es que es cierto que hay un cierto prisma masculino en esta novela. Sí, y esto es algo que la propia Charlotte comentaba en los prólogos cuando se publicó Cumbres Borrascosas. Hay una edición que trae los prólogos de Charlotte también. Y contaba un poquito esto de por qué eligieron ponerse un seudónimo y justo el compartir el apellido le vino un poco mal a Emily porque, si no recuerdo mal, Jane Eyre fue la primera novela que se publicó, que igual tuvo bastantes críticas, pero como que, vale, está bien. Y después se publicó Cumbres Borrascosas y el público pensó que esta novela era de Charlotte. Entonces se la criticó mucho porque, por un lado decían, has aprovechado que Jane Eyre más o menos ha gustado para colarnos Cumbres Borrascosas que no nos está gustando nada. Y entonces se le criticó mucho primero por lo rompedora que era y luego también por los temas que trataba, los personajes, cómo hablan, los diálogos internos que tienen y demás. Y fue muy, muy criticada. Y luego es cierto, hay un comentario de Charlotte en estos prólogos que ellas intentaron usar un seudónimo que no fuese, que no lo leyeras y dijeras, vale, es un hombre. ¿No? Sí, que pudieran un poquito jugar a, es un hombre, una mujer, y lo que dice es que aún así, por cómo escribían ellas, realmente solo por la escritura no se podía decir en esa época que lo había escrito una mujer. O sea que sí, tenía cierto tinte masculino, podríamos decir, su prosa. Yo creo cuando lo pones en el contexto de época, que es algo como muy rompedor, ¿no? Que una mujer escriba así y lo que escribe, porque luego lo que te vas a encontrar en Cumbres Borrascosas no es algo que vaya a atraer a un público cualquiera. Y entonces creo que es también como lo que explica que sea también como una novela más llamativa, que se haya hecho como tan famosa a nivel mundial, más allá de que pueda ser buena o no la historia. Sí, o sea, desde luego no dejó indiferente a nadie, aunque sí que es cierto que cuando se publicó ellas lo pasaron bastante mal y realmente Emily nunca llegó a conocer la magnitud de su obra. Ella publicó esta novela, o sea, esta es su única novela, pero suyo también he publicado un poemario, que es también una poesía bastante cruda, o sea, el tono de Emily es de desquiciada, este tono que a mí me gusta mucho, la verdad. Entonces, era una literatura muy peculiar. Y eso, a mí me gusta, o sea, creo que al final hay una justicia poética en que hoy en día sigamos hablando de ello y por un lado que ya hablaremos más adelante de la película, pero me gusta que haya causado tanto revuelo la película porque volvemos a hablar de la obra y en buenos términos, ¿no? O sea, no es simplemente, ah, bueno, ha habido una adaptación, sino estamos hablando del libro y creo que hay mucha gente que no solo se lo ha leído, sino que ha entrado muy dentro en Cumbres Borrascosas y en la vida de las tres hermanas realmente. Que esto es lo que nos lleva a el aviso que habrá que dar a quienes hayan visto la película de lo diferente que es el libro de la película. Pero vamos poco a poco. De Cumbres Borrascosas hay ahora 6 adaptaciones cinematográficas con la actual de 2026. Y yo no sé tú qué... Bueno, sí lo sé más o menos porque hemos hablado en episodios Sí. anteriores, pero ¿qué expectativa
tenías tú a la hora de ver esta película? O sea, yo por un lado, primero sabía que como el libro no iba a ser, simplemente por la estética y por el marketing que se le estaba haciendo, era como, vale, el libro no va a ser. Me gustará más o me gustará menos, pero me tengo que olvidar de lo que leí y ver esta película realmente por lo que es, ¿no? Una película. Y yo pensaba eso y que iba a generar controversia, que efectivamente lo ha hecho. Pero también, y aquí me ha decepcionado un poco, yo pensaba que iba a romper moldes. En plan, no solo poner a la gente como en un bando o en otro, sino que realmente iba a hacer algo tan especial que iba a sentar un precedente. Y yo aquí me ha decepcionado un poco. A lo mejor es que venía con las expectativas muy altas, puede ser, pero yo le pedí algo más a la película. Justo eso es lo mismo que he pensado, ¿no? Porque hablamos que al final pues nos encontrábamos en el título esas comillas para demostrar que no iba a Mm, ser una adaptación fiel, pero creo que las dos esperábamos algo, ¿no? Aunque no fuera el libro calcado, pero que igual que el libro para su época era algo como muy diferente, que esta película no fuera una simple historia de amor. Y yo siento que lo que yo me he encontrado es una historia de amor tóxica, trágica, pero igual que puede haber tropecientas más. A mí me da la sensación, o sea, esto ya es un poco paja mental mía, pero más que una adaptación, me da la sensación de que es un retelling por parte de la directora, porque al final lo que ha hecho es darle voz a dos personajes que en el libro la tienen a través de un narrador, pero como que ellos de primera mano no están contando lo que sienten. De hecho, nunca estamos dentro de sus cabezas, ¿no? O sea, solo vemos los diálogos y sus acciones. Entonces ha cogido estos dos personajes, sí que nos ha puesto la cámara sobre ellos y nos ha enseñado pues sus sufrimientos, sus preocupaciones, un poco también cómo iban viviendo toda la situación. Y al final eso ha hecho que cambie mucho la historia, a mi parecer. Al final el desenlace es muy parecido a lo que ocurre en el libro, porque lo que es la película es realmente la primera mitad del libro, más o menos, ¿no? Hay un corte ahí muy brusco, a mi parecer, que claro, yo esto me gustaría que alguien que solo ha visto la película nos diera un poco su opinión, porque a mí me pareció que el corte en la película es súper brusco, pero porque yo sé que hay otra mitad del libro. Pero para una persona que está solo consumiendo esta historia, me gustaría saber cómo ha vivido ese final. O sea, me da la sensación de que acaba como muy arriba y no nos dan la oportunidad de bajar un poquito todas las sensaciones que ocurren en esa última escena. Además, como lectora, ¿no? Como persona que se ha leído el libro antes de la película, como que no esperas que termine así, porque tú sabes Mm, lo que pasa realmente en el libro, que luego hablaremos más en detalle de la diferencia de escenas, pero es como es un final como demasiado anticlimático, como sí. demasiado dramático y te deja como diciendo, aquí me está faltando algo. Sí, yo tengo esa misma sensación. Porque además, el tono que te da la película, a pesar de que ves que los personajes son muy cuestionables, que la historia de amor es complicada y tal, siempre tienes como una pequeña esperanza de que va a salir bien, ¿no? Entonces, ese final es como muy tumultuoso para... Porque, por ejemplo, en Frankenstein, la película que salió el año pasado de Guillermo del Toro, es una adaptación, cambia cosas del libro también y de hecho le da un pequeño final feliz, porque acaba con... Bueno, esto es un poco... ¿Spoiler o no spoiler? Bueno, diré solo que acaba medio bien, todo lo bien que puede acabar la película, ¿vale? Así no entramos en nada, porque es cierto que solo ha pasado un año y puede que haya gente que no la haya visto aún. Em, pero en Cumbres Borrascosas es como decide acabar como acaba esa mitad del libro, pero me resulta tan raro porque me estabas guiando como por un camino bastante distinto y justo ahí, no sé qué sensación te dio a ti ahí. A mí es que
Es un poco en general desde el principio, ¿no? Ya me cabrea que te quitan de en medio a un personaje muy importante, sobre todo para el desarrollo personal de Heathcliff, que es el hermano de Catherine, que Mm, es el que le empieza a maltratar, pero es que el otro también le responde. Entonces al final tú desde pequeño estás viendo a este personaje ser agresivo, ser mala persona, ser violento, ser reactivo. Ya estás viendo comportamientos que en la película no estás viendo. En la película es un pobrecito, que mm. el padre de Cathy lo trata regular y que pobrecito yo, que sí, que eso pasa en el libro, pero también pasan otras cosas. Y ahí ya dije, ¿por qué me has quitado un personaje secundario importante? Y además yo ya con el árbol genealógico del libro en la cabeza diciendo, pero ¿por qué me Sí. estás quitando esto? Que esto luego es importante. Ya yo ya estaba cabreada. Y luego el personaje de Nelly, que al final es nuestra narradora principal en el libro, aquí está un poco como señora que te mira mal desde el marco de la puerta. Y hay muchas escenas en las que ella no está y hay otras que te ponen como clave que, bueno. Y entonces veo muchas cosas de... veo un batiburrillo, ¿no? Veo como que la directora, que luego hablamos un poquito más de ella, ha hecho un ratatouille, no la rata que te controla con el pelo, sino lo que es el plato de sobras de comida, y ha dicho esto del libro si lo cojo, esto lo voy a coger de otro lado, esto no sé qué. Y aquí se están mezclando muchas ideas cuyo resultado es como un poco confuso, sobre todo para una persona que no se haya leído el libro. Sí, a mí me da la sensación de que la historia se sigue mal. O sea, si tú solo ves la película, primero los diálogos me parecen muy raros. Hay veces que directamente se han cogido diálogos literales del libro, como por ejemplo cuando Isabela le dice a Catherine, es que eres como el perro del hortelano, o sea, eso estaba calcado. El soliloquio de Heathcliff al final, cuando pues muere Catherine, también, eso es tal cual del libro. Y lo hace varias veces a lo largo de la película eh, realmente son como las frases más potentes del libro, entonces te las suelta así tal cual, que yo supongo que ese será el guiño que ha tenido con la gente que sí que ha leído el libro. Y, pero aún así los diálogos me parecen pobres. O sea, me da la sensación de que Heathcliff la mayoría del tiempo está callado. Es un personaje misterioso, pero porque no sabemos nada de él. Porque lo que comentas, en el libro vemos desde el primer momento el maltrato que sufre del hermano de Catherine. De hecho, con el padre se llevaba bien, pero era Hindley, con quien realmente tiene todos esos encontronazos y tienen una relación muy, vamos, muy truculenta. Y luego eso, hay muchos planos pues muy cinematográficos con la música, los vestuarios, los escenarios. Y sí que es cierto que yo creo que te está intentando contar la historia desde un punto más visual, pero a mí me faltó un poco de diálogo que te llevase un poco por la historia. Entonces, no sé, había momentos que digo, no estoy entendiendo mucho y eso que me he leído el libro. Sí, y luego como pequeñas decisiones en el guión que son un poco como, no estoy entendiendo esto, que bueno, pues al final Linton no lleva, bueno, Edgar no lleva ahí desde pequeño, sino que llega ya de adulto, e Mm, Isabela no es su hermana, sino que es como su Su aprendiz. protegida, sí. Y luego que Catherine ya adulta se va con ellos y cuando vuelve, de hecho, creo que una de las frases que le hizo una de las sirvientas es rollo, "Ah, vuelve hecha toda una mujer". No, esto es así porque en el libro ella es una niña y se queda allí no sé cuánto tiempo y cuando vuelve pues es verdad que parece ya una muchachita. No que has cogido a Margot Robbie, te la has llevado para allá con un vestido sucio y le has puesto uno limpio. Que yo vi eso y dije, bueno, a ver, a mí también me gustan los vestidos, pero tampoco es una locura lo que han hecho con ella". Sí, es que eso, por ejemplo, tampoco entendí muy bien realmente qué edad le querían dar a Cathy. O sea, me gustó mucho más la primera parte cuando ellos son niños,
O sea, yo, de hecho, cuando empezó la peli, me parece que empieza como súper fuerte, ¿no? Porque empieza con la pantalla en negro, que estás escuchando los gemidos y tal, que, claro, viniendo de todo el marketing y tal, pues te puede llevar a que son, pues, alguien que se está acostando con otra persona o se está haciendo cualquier cosa, y abre con que no, realmente están ahorcando a una persona, entonces empieza como de una forma muy cruda y bueno, que esto sí que es licencia artística de la directora, pero me pareció guay para situarte un poco en plan, vale, este es un mundo crudo y vamos a hablar de emociones crudas en el sentido de la muerte, el amor, la obsesión, ¿no? Entonces ya me está situando y eso me gustó bastante. Y luego los niños sí que tienen diálogos bastante chulos y me parece que guiaban bastante bien en esa parte de la historia de, o sea, Heathcliff y Catherine eran muy buenos amigos. O sea, aparte ya de la historia de amor que puede surgir más adelante o de este primer amor, ¿no? De que al final son niños y tal, ellos se llevaban muy bien. Y esto es también algo que aparece en el libro, ¿no? Que muchas veces aguantaban los malos tratos del hermano porque ellos estaban como en su mundo y entonces pues estaban felices. Y me gustó mucho, pero luego en el corte, cuando ellos ya son mayores, sí que hubo una parte que más o menos dije, vale, bueno, esto sigue estando bien, pero creo que es justo eso, cuando Catherine visita la granja de los tordos, a ella se me empezó a torcer la película. A mí yo creo que incluso antes, porque al final te... A ver, Catherine en el libro siempre te la muestran infantil, egoísta y tal, Mm, pero no es lo mismo cuando te lo está contando un libro que cuando te ponen a una actriz ya hecha y derecha con sus tantos años, con una actitud de niña de 15 años, que es como, esto me está resultando como muy chocante. Y mm, cosas como el descubrimiento sexual de ella me encajan bien con lo que es la época, aunque bueno, el tema Joseph, luego hablamos de él, pero esas escenas, pues yo qué sé, cuando Jacob Elordi la coge, le pone la mano aquí, yo estaba como, ¿por qué no soy ella? ¿Por qué no soy ella? Pero luego hay otras cosas que dices, es que no, a mí me ha recordado a esas series o incluso películas más antiguas donde te ponían actores de 40 años a hacer de chavales de instituto. Se me ha hecho un poco así. Sí, es que justo cuando lo has dicho me ha venido a la cabeza la película de Tokyo Drift, que el chico es un adolescente. O sea, esto es off topic total, pero está más o menos relacionado. El chico deberá tener como pues 16 años en el personaje o tal, pero se nota que es un hombre pues de, no sé si, es que a lo mejor me estoy pasando, pero tendrá 30 y algo fijo, porque se le ve que está empezando a calvear. Yo sé que la calvicie puede aparecer a cualquier edad, pero hombre, a los 16, y yo me acuerdo que ya lo vi y dije, no puedo parar. Y es que me pasa esto un poco con Margot, porque justo no sé exactamente qué edad, creo que nunca lo mencionan, pero claro, lo que dices, si es una chica de 16 años, tiene mucho sentido pues la curiosidad de, a ver estas dos personas que están haciendo aquí en el establo, el empezar a explorar su propio cuerpo y tal. También incluso la evolución de la relación con Heathcliff de pues un amor más puro y más infantil a más tensión sexual y de decir, uy, que esto se nos puede ir de las manos. Pero claro, viendo a actores adultos, pierde mucho y mucho significado y como mucha fuerza realmente el mensaje. Y es lo que dices, queda raro, ¿no? O sea, porque es como adultos que son demasiado inocentes para la edad que aparentan. Sí, no sé, creo que en esa parte, desde su primera interacción como más tensa, ¿no? A Mm, nivel atracción, a mí ahí ya se me hizo chocante. Y luego el personaje de Isabela también, mm, sí. no sabes de qué palo va exactamente, porque hay momentos en los que es la tonta, aunque es como la friki de, ay, llevo gafitas y soy friki de lazos y me leo libros increíbles.
pero luego la tía tiene otro cerebro, o sea, es que, no sé, siento que también con ella la directora no sabía muy bien qué hacer Ujú. con el personaje y creo que la lía demasiado. Sí, a mí Isabela me chirrió muchísimo. O sea, primero, porque no es ya la hermana, que esto también es algo importante, pero luego es cierto que al final, como la película se centra en contar únicamente el romance entre Catherine y Heathcliff, pues dices, vale, los personajes secundarios, pues whatever, lo que me quiera contar. Pero yo creo que sigue siendo este problema de que los actores parecen muy adultos, porque al final Isabela, claro, te la presentan que sí con el cuarto de los lacitos, que dice, ay, Cathy va a venir, voy a tener que deshacerme de mi cuarto de los lacitos, que dices, señora. Luego con la casa de muñecas, que también dice, no, he estado cogiendo. Luego tiene como una relación muy obsesiva también con Catherine, que es muy rara. O sea, es como una persona que no se sabe relacionar con el mundo y la han tenido como muy encerrada o algo así. No sé qué han hecho con ese pobre personaje, porque luego lo que dices, según avanza la película, le dan un vuelco completo a su personalidad y deja de ser como esta persona tan inocente y muy infantil realmente, o sea, pero infantil de 8 años o menos, a de pronto ser muy adulta. Una dominatrix. Sí, rarísimo. Es que además, justo lo que has dicho de la casa de muñecas y esa relación obsesiva con Catherine, es lo que más me choca, porque ella es como que se enamora muchísimo de Catherine y de, mira el libro que te he preparado, mira la muñeca que he hecho con tu Sí. pelo, mira no sé qué, y en el momento en el que aparece Heathcliff y Catherine, por el primer comentario que le hace de, ten cuidado, que a ti te destroza. Mm. Simplemente habiéndole hecho eso, la que es como tu amiga del alma, a la que amas, adoras y tal, es como, es que eres el perro del hortelano. Y es como, a ver, yo creo que la evolución de personaje tendría que ser un poquito diferente. Sí, es que justo esa parte en el libro hay más evolución y no es tan abrupta porque también en la película da la sensación de que es un ataque de celos que ocurre en ese mismo instante por parte de Cathy. Rollo, ah, que quieres estar con él y yo no puedo estar con él, pues te voy a joder. Y te voy a joder, rollo, te voy a romper el corazón delante de él y que encima él también participe de este juego para hundirte más. Y es eso, o sea, suelta la frase del perro del hortelano, que muy chula en el libro, pero claro, aquí es como, parece incluso desmedida, ¿no? De esa rabieta de pronto, que sí que es cierto que en el libro se enfadan mucho y muy rápido, o sea, les hace falta nada y menos para prender la mecha. Pero aquí queda raro. Y queda incluso, no sé si decir hasta machista, en el sentido de que la amistad de dos mujeres que estaba bien, o sea, ¿no? Pues decía, vale, pueden estar más o menos unidas, pero da la sensación de que se llevan bien. En cuanto aparece un hombre, salta por los aires, pero en un instante, o sea, ni siquiera hay una construcción de lo que pasa, no, no, aparece un hombre ya como dos perras rabiosas. Es que, literalmente. Pero hablando de perras, más que rabiosas en celo, yo creo que mucha gente le ha llamado la atención pues el tema de el spicy en Cumbre por las cosas. Os avisamos que este spicy en el libro es prácticamente inexistente. Aquí en la peli vais a encontraros muchas cosas y también es digno de analizar y yo no caí en su momento, pero Nefer nos va a decir qué otra película ha dirigido la directora de Cumbres Borrascosas y yo Ah. creo que quien la haya visto va a entender muy bien ciertas escenas de Cumbres Borrascosas. Sí, es que, bueno, creo, no sé si la hemos llegado a nombrar, pero la directora es Emerald Fennell y es la misma directora de Saltburn, que de hecho creo que trascendió esta película simplemente por la carga erótica que tenía. Y también está protagonizada por Jacob Elordi. Y al final es eso, o sea, a esta directora le gusta mucho, pues, la fotografía de sus películas me gusta bastante, o sea, se ve bien cuidada y es como muy aesthetic todo, ¿no? Y luego también eso, usan como muchos recursos que llaman al erotismo o incluso a la provocación, ¿no? O sea, no simplemente
para ser un reclamo sexual, pero sí que te hagan sentir un poco incómodo, ¿no? Entonces, yo es cierto que por este lado también pensaba que Cumbres Borrascosas, esta película, iba a ser pues más rompedora porque este erotismo se iba a utilizar más que para darle un lavado sexual y como casi de fanservice para provocar esta incomodidad. Y se utiliza, creo yo, justo, pues por ejemplo, cuando Cathy le pone a Heathcliff los huevos en la cama, que ahí es incómodo, pero porque hasta el momento no ha habido como esa tensión aún, pero luego ya sí que me parece que es un recurso para llamar al, uff, qué calores me están entrando. Es también, hay pequeños momentos desagradables porque hay uno que además yo iba con una amiga al cine que este tipo de cosas como que le da mucho repelús y es cuando Catherine ha visto a Joseph con otra de las criadas en esa escena que es tan llamativa porque al final están usando cosas del matadero y de las cuadras para hacer guarrerías. Ella al día siguiente está viendo como pequeñas cosas a su alrededor que los ruidos, que las texturas le están recordando a lo que ha visto, ¿no? Y ese momento en el que está una de las criadas amasando ese pan y se ven las manos y se escucha, te da como un repelús de, por favor, no me hagas esto. Sí, es cierto, justo esa escena está bien, o sea, está bien puesta. O sea, porque es eso, al final ella misma se está sintiendo incómoda porque puede ser también, joder, es que es lo que es lo de siempre, es que me tira muy para atrás que sean tan adultos, pero haciendo un ejercicio mental, pensemos que realmente es como su primera vez viendo más de cerca, pues eso, una interacción sexual, ¿no? Entonces, que esa escena sea incómoda para quien la está viendo, me parece que es muy acertado porque para Catherine también tiene que ser incómodo ese momento. Entonces, a mí me pareció que estaba muy chulo, como lo planteó. En general, creo que esta puede ser como la escena más llamativa, porque también viene como de la escena más explícita, luego no vemos escenas sexuales explícitas realmente, o sea, vemos No. cosas, vemos pasión, pero no vemos absolutamente nada explícito. Y a mí me doy cuenta, porque ya me di cuenta en Saltburn y hay momentos bastante desagradables en esa película, que aquí se han llevado como de otra manera, se ha llevado quizás más sutil todo este rollo de pues, fluidos, ruidos, texturas. Entonces puede ser un poco llamativo para mucha gente en algunos aspectos. La pared esta que te dicen que es de Sí. carne, que eso también tiene su esto de, ay, pero no toques ahí. Entonces, hay muchas cosas que sí te pueden parecer un poquito diferentes, pero que se quedan como un poco a medias, como que Mm. podría haber ido a más. Sí, yo no sé si ha venido por parte de la productora, ha sido ella misma, pero me dio la sensación de que con Salburn sí que se dejó llevar, es como mi visión artística, y aquí ha metido bastante el freno. Quizás es porque al final es una película que creo que está muy pensada para el público general y lo que quería era vender, ¿no? Porque si no, no promocionas esto como una historia de romance y demás, ¿no? Porque es una obra que tiene muchos matices y creo que el romance es como la menos llamativa del libro. Entonces, claro, aquí hay que pensar que es una película que se ha hecho para vender y se nota mucho que podría haber ido a más. O sea, no sé si siendo más larga o haciéndola de otra forma, pero yo sí me quedé con esa sensación de que está un poco a medio hacer. Sí que te diré que hay una escena que a mí me pareció increíble. No es solo la de Jacob Elordi tapándole la boca a la otra, sino, o sea, yo no sé si esto habrá sido así, porque creo que puede doler, pero si ha sido así, ojalá yo
el momento en el que la agarra del corsé y la levanta. Mm. Increíble. Sí, esa escena, bueno, como toda la secuencia, realmente hay muchísima tensión y además es muy palpable. O sea, creo que ahí justo está muy bien planteado. Y claro, es justo después cuando ella se va a la granja de los tordos. O sea, toda esa interacción de tensión entre ellos, a mí me pareció que estaba muy bien llevada. Yo, de hecho, creo que hubiera disfrutado más la película sin ser yo una fan del slow burn ni nada de esto. Hubiera disfrutado más la película si todo para ellos se hubiera quedado en tensión, no resuelta. O sea, realmente es lo que pasa en el libro. Entonces, y yo creo que al final es algo importante de la historia en el libro, que este romance nunca llega a consumarse. Y es algo que le pesa sobre todo a Heathcliff, de decir, la tengo tan cerca y sé que no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, mucha de esta tensión y como de este conflicto, claro, se diluye en el momento que ellos empiezan a ser amantes. Y luego además hay una parte en la película que a mí me pareció que estaba viendo como un videoclip demasiado largo, que eran ellos dos liándose non-stop en el carro, en el jardín, no sé qué. Y luego, o sea, es cierto que lo que dices, ¿no? Había mucha pasión y tal, pero luego no es que yo quisiera que las escenas fueran explícitas, pero al final me pareció que se quedó el planteamiento un poco cobarde porque empiezas muy fuerte y cuando realmente se está como llegando al clímax de lo que es el romance es como, no sé, sí, estáis juntos mucho rato, ya lo hemos visto, podéis parar. Y esa parte a mí se me hizo un poco farragosa y aburrida. O sea, en ese momento yo me empecé a aburrir con la película. Yo también imagino que detrás de que las escenas se hayan quedado un poco a medias, estará a lo mejor alguna cláusula de alguno de los actores de, oye, mira, no quiero hacer escenas más allá de esto. Puede ser, puede ser. Mm, Porque me sorprende, ¿no? Si la comparas con la otra peli que hemos mencionado, el que no haya ido a más, el que esas escenas hayan quedado así. Y luego como un poco la pasividad o la extrema benevolencia de Edgar a la hora de mm. ver lo que está haciendo su mujer, porque les acaba viendo, o sea, tonto no es, aunque se lo haga. Sí, es que al final es un poco secreto a voces. Y realmente cuando Edgar parece enfadado es cuando Catherine se empieza a poner enferma, que ya le empieza a decir, oye, esto es una vergüenza, lo que estás haciendo, para allá, ¿no? Y es cierto que en el libro Edgar tiene su genio, pero es un personaje muy benevolente. O sea, él siempre intenta como cuidar a Catherine, no contrariarla, ¿no? Porque Catherine al final es una persona muy voluble. O sea, en cuanto le dicen algo que ella no tal, empieza con rabietas y además rabietas que la dejan mal. O sea, le afectan físicamente. Entonces, Edgar siempre está como intentando, pues, no enfadarla. Pero en la película no es que intente, pues eso, como complacerla, sino que me parece que es un personaje que está ausente. O sea, Sí. no está, no le vemos. Le vemos luego al final, o sea, le vemos para la proposición de matrimonio, la boda, luego son ellos dos, Heathcliff y Catherine, y ya aparece al final un poco para echarle la bronca. Entonces, es un personaje que le han hecho villano a la fuerza. Sí, o sea, es un señor que pasa por ahí, cumple su misión principal, que es casarse con la otra y darle dinero, Sí. y ya está. Es que no tienen más. Y da pena porque creo que se podría haber desarrollado algo así, no sé, más en detalle. Y luego, a ver, en parte se entiende, pero no el odio visceral de Heathcliff, de cuando se entera que la otra está embarazada, pues Mm. no me importa, sí, lo prefiero, no sé qué, que sea del otro. Es como, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué viene este odio? O sea, yo entiendo que la ames a ella, que quieras estar con ella, pero
al final ella ha elegido, aunque se esté acostando contigo, ¿qué culpa tiene el otro? En realidad eres tú el que está disfrutando más de ella que el otro. Sí, es que me parece bastante más problemática la actitud de Heathcliff y Catherine en la película que en el libro, porque al final, en el libro es cierto que Heathcliff es un personaje que nunca tiene su momento de redención. O sea, desde que llega a Cumbres Borrascosas hasta que muere, yo creo que es una persona que siempre ha tenido como algo malo dentro, ¿no? O sea, esa rabia, esas ganas de hacer daño, justificadas o no, pero Heathcliff siempre que hace algo es para causar un mal. Entonces, en la película me da la sensación de que le justifican mucho, ¿no? Como que es una persona que está muy enamorada de Catherine y sufre mucho porque, claro, él no es digno como para que ella se case con él y esto es algo que le ha destrozado, pero de hecho lo dice, como, no sé exactamente cómo era la frase, pero a Catherine le dice, seré tu perro, o sea, te seguiré a donde vayas. Y yo en esa escena dije, Heathcliff no diría esto. O sea, jamás se dejaría tratar así. Y de hecho con Catherine discutían mucho porque al final ambos tienen una personalidad muy fuerte. Entonces me da la sensación de que en la película Heathcliff está siempre un escalón por debajo de Catherine, pero ya no solo por su situación de linaje, dinero, bueno, iba a decir por racismo, pero no, porque tampoco se respetó eso en la película. Eso te iba a decir. Eh, entonces, él está por debajo porque, un poco porque quiere realmente. Y a mí me chirriaba mucho eso del personaje. Justo el tema de la etnia es una cosa que me sentó mal porque, vale, Jacob Elordi puede no ser la persona más adecuada para hacer de gitano, pero es que el personaje de Heathcliff es gitano. Si el chiquillo no se parece a una persona que tú puedas decir, vale, sí, tiene la piel morena, tiene el pelo así, porque lo que han hecho ha sido ponerlo al lado de Margot Robbie, que es más blanca, y ya está. Mm, Pues, coño, házmelo saber, ¿no? Sobre todo, pues a la gente que no se haya leído el libro, enséñale que esto no es simplemente lucha de clase, que hay más, que hay una profundidad todavía mayor y más a la época en la que se escribió el libro. Esto, eh, desgraciadamente, esto era una barbaridad, como va a haber una historia de amor con un gitano, horroroso, horrible. Luego me recortarán esta parte, me lo subirán en TikTok, que es racista. Entonces, me da mucha rabia que una de las cosas que definen al personaje de Heathcliff y de por qué él siempre se va a sentir como inferior es su etnia y eso te lo quitas de en medio por alguna razón que desconozco, porque no te costaba nada cuando lo pilla el padre que dice, uy, ha traído un niño, no sé qué, puede haber dicho, ay, ha traído un chiquillo que es gitano. Y simplemente con eso ya me estás haciendo ver que este chaval lo va a pasar muy mal en la vida, porque mm. desgraciadamente a su alrededor domina el hombre blanco, que se cree superior a todo lo demás. Pero luego lo que me parece más fuerte de la película es, vale, tú has decidido que Jacob Elordi va a hacer de Heathcliff. ¿Por qué Edgar no me lo pones como el señorito inglés que es? Eso y Isabela igual, o sea, Isabela debería ser la típica señorita inglesa, además es que rubia, ojos azules, de hecho en el libro hay una parte que Heathcliff se queja de los ojos de Edgar porque son muy azules. No recuerdo exactamente cuál era la queja, pero básicamente que le daban mal rollo. Y como que se habla mucho pues, de su pelo rubio y sus ojos azules, y muchas veces es esa comparación también la que le duele, de decir, yo no soy como ellos, los señoritos. Y entonces es como, ¿por qué? O sea, te podemos comprar Jacob Elordi y Heathcliff. Porque, por ejemplo, hay una adaptación que el actor es, lo voy a pronunciar fatal, pero Ralph Fiennes, que esta es película. Pero luego en la miniserie el actor tampoco era de etnia gitana. Y bueno, vale, lo compramos. Pero si te estamos comprando esto, en plan, ya estamos haciendo un ejercicio
no, no nos insultes más. O sea, no tenía sentido que Edgar no fuese el típico señorito inglés. No, es que, o sea, yo entiendo que la peli como que se ha modernizado, ¿no? Y también por eso em, el vestuario y todo es como Mm. un poco más moderno. O sea, se han hecho como una especie de los Bridgerton. De, sí, Sí, esto es época de la regencia, pero te lo voy a modernizar y vas a escuchar requetón con violines. Han hecho algo así, entonces tú ves en el pueblo que hay gente de diferentes tonos de piel. Nelly es, también tiene otros rasgos. Al final, la única rubia de ojos azules es Catherine. mm, Entonces yo entiendo como que al final, pues la diversidad en Hollywood está muy bien. Pero justo en esta película creo que es importante que me vendas al personaje como es, ¿no? Como está escrito que sea. Un poco raro todo. sí, y justo ahora que has mencionado a Nelly, a mí me molestó un poco el rol que tiene en la película, porque es cierto que, vale, dices, no, el libro lo cuenta ella, ¿no? Entonces como que tampoco se va a pintar de mala, supuestamente. Pero Nelly realmente, em, ella es muy leal a la familia y todo lo que hace, que te pueda parecer bien o mal, ella siempre busca un poco que todos estén bien, ¿no? Y de hecho, cuando el hermano de Catherine tiene esos accesos y pega a Heathcliff y tal, ella lo condena, condena mucho a Catherine, o sea, cuando es que Catherine es una persona muy difícil de tratar y Nelly muchas veces dice, oye, te estás pasando. Y con Heathcliff, de hecho, es una de las pocas personas que consigue convencerle de, o sea, a lo mejor no plenamente, pero sí que es capaz de encauzarle un poquito, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente una escena que creo que es justo antes de que Cathy llegue de la granja de los tordos o que iban a venir, no sé, no, creo que es después, que iban a venir Edgar y Isabela de visita, que habían quedado con Cathy y tal. Y Nelly ve a Heathcliff que está súper enfadado y le dice, no, déjame que te voy a peinar para que puedas estar con ellos. Y Heathcliff se deja vestir, se deja peinar y tal. Luego sale mal, pero ahí se ve que él tiene un cierto afecto por Nelly y es merecido, o sea, porque Nelly realmente intenta hacer lo que ella cree que es mejor, pero para todos, o sea, no, no para ella. Y en la película me da la sensación de que la retratan primero como una persona egoísta, ¿no? Como que aprovecha que Cathy se casa para ir a la granja de los tordos y tener ahí una vidorra. Y Luego, celosa. y celosa también. Y la escena que es súper importante de cuando Cathy le está contando que se va a casar con Edgar, está como muy enfadada. O sea, en el libro está rebotada por otras cosas. Y como que es un poco seca. Pero en la película es como, no se entiende por qué eres tan borde con ella si te está pidiendo consejo. Es que me parece que es un personaje completamente diferente al del libro, porque la Nelly del libro a mí me recuerda mucho a mi madre. Mi madre siempre sufre mucho por cosas que no han ocurrido y a lo mejor no ocurrirán. Y a Nelly le pasa igual de, ay, esta niña, es que va a hacer no sé qué y va a pasar no sé cuánto. Y Nelly en el libro está como sufriendo por toda esa familia que ni es su Sí. familia, ni le debería ir ni venir. Pero ella está ahí con una úlcera en el estómago de, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar con esta familia? Y qué desgracia más grande ha pasado con este niño? Y que no sé qué. Y aquí es como, yo estoy aquí con mi libro, de Sí. un lado a otro, ahora me paseo para acá, ahora vivo de puta madre, ahora no sé qué, pero tú eres una hija de puta. Y es como, es que no es, este no es el personaje del libro. Sí, solo se justifica que haya querido darle como un poco la visión que pudiera tener Catherine de Nelly, pero aún así ni siquiera, porque Catherine también quería a Nelly, pero es una villana, porque primero, cuando escucha a Heathcliff a escondidas, eso, que Catherine le está contando que ha aceptado casarse con Edgar y por qué está sufriendo, porque piensa que ha hecho mal y tal, Nelly le advierte, le dice, oye, creo que Heathcliff te ha oído. Y de hecho salen en su búsqueda. Heathcliff se pira, pero se pasan varios días buscándole y Catherine muy angustiada diciendo, jolín, ¿qué es lo que ha podido oír?
y de hecho lo dan por muerto porque después de buscarlo varios días no dan con él. Y a mí esta escena me pareció clave porque es que en la película, claro, tú dices, qué cabrona. O sea, estás jodiéndoles aposta cuando encima eso. Ella es un poco quien les cuida a ellos dos y en ese momento siguen siendo niños, al menos en el libro. No sé, siento que igual me asalta el pensamiento de decir, igual la directora ni se ha releído el libro. Que igual 100% esto es lo que ella recuerda del libro y pa'lante, a tirar con lo que sea. Claro, sí, lo ha consultado para verse las frases top o incluso ni eso, porque en Goodreads, por ejemplo, puedes buscar citas célebres de este libro. Entonces se ha metido ahí y ha dicho, vale, la del perro del hortelano, la de si de verdad te he matado yo, persígueme. Ay, había otra, sí, que ahora mismo no me viene a la cabeza, pero hubo otra que dije, esto es tal cual del libro. Y puede ser, o sea, sí que es cierto que ella en entrevistas dijo que era un poco su recreación de cuando lo leyó, pues no sé si dijo que tenía 14 años o algo así. Entonces, sí que es cierto que es su visión de la obra, pero no sé, o sea, no quiero cortar las alas de la creatividad, pero si estás plasmando una idea que tú tenías con 14 años siendo adulta, está como, no sé, está como raro. O sea, es cierto que yo creo que quien esperase una fidelidad con el libro estaba muy engañado o realmente no ha visto ninguna publicidad de todo lo que se ha hecho, porque quiero decir, creo que prácticamente todas estábamos convencidas de que el libro no iba a ser, pero yo no esperaba estos cambios en los personajes tan fuertes. Y realmente es que te cambia la historia. O sea, porque que Nelly sea villana afecta mucho, porque Nelly al final siempre ha estado intentando favorecer a ambos y de hecho, incluso cuando ya Catherine está casada, hay momentos que Nelly, en contra de su voluntad, ayuda a que ellos dos se encuentren. Y siempre está rollo, tened mucho cuidado, que va a venir el amo y les avisa, en plan, iros ya porque os va a pillar y se va a liar. Entonces, ella, si es realmente traidora de alguien, es de Edgar. Hay cosas que cargan sobre los hombros de Nelly que no es así para nada. O sea, ya si habéis llegado hasta aquí, habéis visto la película, sabéis lo que le pasa a Catherine y lo que te hace ver la película es que es culpa de Nelly. Sí, Que no le ha dado importancia al dolor y al sufrimiento de Catherine y ha pasado de ella. Y entonces tú te quedas diciendo, pues vaya hija de puta la Nelly. Pero es que no tiene que ser así, no es así. En- Aquí faltan explicaciones, faltan prismas diferentes de los personajes. Yo veo que hay cositas raras aquí. sí, es que justo lo que dices, esa escena final además es que es demoledora, porque parece que Catherine muere por una negligencia y en realidad, primero, nadie sabe cómo tratar a Cathy. O sea, Cathy es una persona muy difícil de tratar, entonces nunca sabes si estás haciendo las cosas bien haciéndole caso o es mejor dejarle que pase la rabieta. Entonces, primero, partimos de eso, que es muy complicado saber cuál es la opción correcta. Y Nelly se da cuenta de que Cathy está mal, pero muchísimo antes de que esté rollo ya insalvable. Y la cuida, y de hecho consiguen que se restablezca un poco. O sea, al final acaba muriendo igualmente, pero no es por culpa de Nelly o por culpa de una negligencia. O sea, ella de hecho muere en el parto, bueno, justo después del parto, entonces ese bebé sí que ve la luz, que aquí en la película pues lo que nos dicen es que muere porque básicamente se necrosa el bebé. Entonces, es eso, o sea, se ha intentado, pero no solo a Nelly, o sea, se ha intentado pintar como villanos a todo su alrededor y los buenos eran Cathy y Heathcliff y ya está, o sea, si se nota que se quería contar esa historia, pero no sé, o sea, creo que no hace falta convertir a todo el mundo en tu enemigo para justificar esa historia de amor. Sí, porque es que ya de por sí te han blanqueado a los personajes, no solo por Mm.
obviar la etnia de Heathcliff, sino blanqueado en general de, es que este no es el Heathcliff del libro. Aquí tú te vas a enamorar de él porque, para empezar, es un señor guapísimo, es carismático, es encantador, y a ti lo primero que te dicen cuando tú empiezas a leer el libro, al que te está contando cómo llega a Cumbres Borrascosas y lo ve, dice, vaya tío, más antipático, Mm. vaya gilipollas. No te lo dice con esas palabras. Anda, que si me dejaran a mí a reescribir el libro, iba a poner bien a Heathcliff. Entonces, aquí es como, oh, es que es misterioso, es encantador, no sé, está perdidamente enamorado y te va a esperar cada día de su vida. No es así. No, y hay una escena también, bueno, escena, secuencia realmente que me parece clave, que es cuando él huye con Isabela. O sea, su relación con Isabela la han blanqueado muchísimo en la película, porque en el libro Isabela es una víctima, ella se casa engañada con Heathcliff y Heathcliff la trata fatal, y aquí en la película te venden como que Isabela está conforme con lo que está pasando. Primero te ponen una escena con muchísima carga erótica de decir, va, te voy a tratar fatal, no sé qué. Pero un poco en los términos que hablábamos, por ejemplo, en el episodio de Dark Romance, ¿no? De, soy el chico malo, pero realmente luego nunca hay como un riesgo real de que esta persona vaya a sufrir. Y luego encima la escena cuando va Nelly a verles en Cumbres Borrascosas, de que ella está atada y que se está comportando como un perro y tal, es como, no, o sea, lo siento, pero por aquí no paso. Ahí yo creo que fue mi momento más Salborn de la película. No sé. Es como que... Es que es muy raro porque además, claro, tú dices, bueno, igual es que esta escena es para justificar que en el libro Nelly te diga que sí, que Isabela lo está pasando fatal, pero en realidad todo está Mm. orquestado entre los dos. No me convence. Es muy raro. No, a mí tampoco me convence porque me pareció una excusa para justificar todo lo que estaba haciendo Heathcliff. Porque con eso, no solo con esa escena de, no, ella lo está disfrutando realmente, sino que justo después le ayuda a escribir la carta y que encima ella le está insultando en plan, eres tonto, no sabes escribir, que también digo yo, si a estas alturas no sabe escribir, ¿cómo coño ha hecho la fortuna? Pero, ¿vale? Como nunca lo explican, en el libro tampoco lo explican justo en esta parte, así que nos da un poco igual, pero cuando ella le empieza a tratar como de tonto y como que realmente ella es quien lleva las riendas de la relación, yo ahí dije, no, 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 no. O sea, esto es una maniobra para simplemente decir que Heathcliff es un pobre malito que está muy enamorado de Catherine y ya no sabe qué hacer para llamar su atención, que encima luego Nelly quemaba las cartas. Encima, es que es como... ¿Qué es esto? Mm, Entonces, no sé, es como que ha intentado ya hasta el exceso de justificar algo que, o sea, básicamente te quitaba la posibilidad de que tú como espectador pudieras decidir si eso estaba bien o mal. O sea, la propia directora te estaba diciendo, no, no, esto está bien, tú a tope con esta relación, es que mira, todos los demás son malos. Y eso me incomoda un poco como espectadora en el sentido de, déjame que yo saque mis propias conclusiones, ¿no? He pagado 8 eurazos por estar aquí, por lo menos déjame eso. Y justo, y yo creo que después de todo esto, si alguien ha llegado hasta aquí y o no ha leído el libro, o no ha visto la película, o ninguna de las dos cosas, o las dos cosas, yo creo que es el momento de la pregunta de la verdad, que es, ¿esta película, Nefer, está pensada para quienes han leído el libro o es para atraer a un público nuevo? Yo creo que está pensada para un público general, no tanto para un público nuevo, sino para este público que tú antes lo has comentado, ¿no? Pues que está viendo un poco los Bridgerton, que está más enganchada a novelas de romance, incluso más de dark romance. Entonces, no sé si se tuvo en cuenta realmente que los lectores de Cumbres Borrascosas en concreto fueran a disfrutar de esta película, pero sí que se intentó eso, llegar a un público muy amplio. Pero bueno,
como hemos comentado antes, al final, si esto ha servido para dar a conocer una obra que ya era mundialmente conocida, pero siempre está bien que se recuerde, yo creo que al final el feedback es muy positivo. Y supongo que estás de acuerdo conmigo de que hay que leer Cumbres Borrascosas. O sea, si sois lectoras, de verdad merece mucho la pena. No escuchéis los vídeos que decían de que es un libro difícil, de que es raro. Bueno, es raro, es un libro raro. Esto es cierto, pero merece mucho la pena, tanto por el impacto que ha tenido y creo que yo lo estoy disfrutando ahora más porque me he hecho una relectura después de la película y estoy disfrutando mucho más esta relectura porque te da la oportunidad también de fijarte en muchos detalles y sobre todo yo os pediría que os fijéis en estas diferencias entre la película y lo que estáis leyendo en el libro. Y bueno, no me enrollo más, que este ha sido un episodio bastante larguito. Espero que lo hayáis disfrutado mucho, tanto como nosotras grabándolo. Y de nuevo, gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. ¡Feliz lectura! ¡Chao, chao!